Bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy analizaremos el nuevo entrenador del Real Oviedo, Javi Calleja. El entrenador madrileño sustituirá a Luis Carrión y firma hasta el 30 de junio de 2026. Finalmente, el elegido es Calleja, tras imponerse a otros entrenadores como Luis García, el técnico betense, o al uruguayo Alexander Medina. Javier Calleja empezó su carrera como entrenador entrenando a los juveniles del Villarreal. Tras una etapa en el Villarreal B, dio el salto al primer equipo, convirtiéndose en el técnico del submarino en primera división. Ahí estuvo 3 temporadas, desde la 17-18 hasta la 19-20. Con ellos consiguió 2 clasificaciones para la Europa League. En su última temporada fue reemplazado por Unai Emery al acabar la campaña. No fue por una cuestión de malos resultados ni de mal juego, ya que el equipo quedó ese mismo año quinto en Liga. Fue más por una apuesta personal del presidente Fernando Roig. Al año siguiente firmó por el Alavés a mitad de la temporada y lo sacó del descenso, logrando la permanencia. Tras 2 años en el Alavés, continuó su andadura en los banquillos, ahora en el Levante, donde en el primer año llevaría al equipo granota a la final de los playoffs, perdiendo la eliminatoria en el último minuto frente a su ex equipo, el Alavés. A la campaña siguiente, Calleja volvió a asumir el reto del ascenso con el Levante, pero en febrero fue destituido. En ese momento el Levante era 10º con 39 puntos a 3 puntos de los playoffs. Una vez analizada la trayectoria de Javier Calleja, vamos a analizar cómo es como entrenador el técnico madrileño. Los equipos de Javier Calleja son equipos que les gusta ser dominadores, que tienen la posesión, les gusta tener iniciativa, llevar un poco lo que es el control del partido. Podemos decir que Javier Calleja no es un técnico conservador. En algunos casos incluso puede ser lo contrario. Además, una de las principales características también de Javier Calleja es que le gusta que sus equipos presionen, una presión alta. Y además le da mucha importancia a la salida de balón, cosa que el Oviedo también este año se ha caracterizado con Luis Carrión por realizar una buena salida de balón. En ese sentido, lo que es la salida de balón es muy importante para Javier Calleja, pues generar esas ventajas numéricas en todas las zonas del campo, para así encontrar a ese hombre libre que te dé salida y encontrar pues esos huecos en el campo. Normalmente el sistema de juego que utiliza Javier Calleja es un 4-1-2-1-2, formando el centro del campo un rombo, o también un 4-4-2. O sea, normalmente, y lo vamos a ver aquí en Oviedo, estoy seguro, que normalmente va a optar por meter 4 centrocampistas. Muchas veces uno que ocupa esa zona de enganche de media punta, que no es un centrocampista, ya puede ser un delantero que lo retrasa y lo coloca en otra posición, o en el caso del 4-4-2 a lo mejor baja unos extremos más a la zona de medios. Javier Calleja, como futbolista, era un centrocampista que tenía buen trato de balón y que incluso le gustaba mimar el esférico. Era un jugador además que le gustaba mucho mirar hacia la portería rival. Y estas cualidades que hemos dicho de Javier Calleja es algo que le gusta implementar en su medio del campo. Quiere tener un medio del campo muy completo. Desde centrocampistas que tengan la capacidad para darte la contención, es decir, que te ayuden a sostenerte el centro del campo y que además tengan esa capacidad para cortar el juego del rival, y luego tener otro perfil de centrocampistas pues que tengan esa iniciativa, que sean constructivos y que sean jugadores creativos y que tengan esa capacidad pues para realizar transiciones ofensivas, y siempre pues mirando y teniendo en cuenta que hay que llegar como sea pues a la portería del rival. Una de las características principales del Oviedo con Luis Carrión eran los laterales profundos, y con Javier Calleja la cosa puede seguir igual, porque le da también mucha importancia a los laterales. A veces, al acumular tanta gente por dentro, necesita dar amplitud, necesita estirar el campo, y para eso
le gusta a Calleja pues que sus laterales sean profundos, que ataquen los espacios y que percuten por cada uno de sus lados. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo a laterales llegadores, y eso también va a ser importante para que el Oviedo pues en el mercado de fichajes se refuerce con dos laterales de ese perfil, sobre todo en la izquierda porque se te ha ido Abel Bretones. Y ahora vamos con las cosas negativas de Javier Calleja, y es que es un entrenador que muchas veces sus equipos defensivamente han sufrido, no han tenido pues esa fortaleza atrás, esa fortaleza defensiva. Le ha perjudicado muchas veces que al ser un equipo que se exponía demasiado porque era un equipo ofensivo, no contaba a lo mejor con centrales de suficiente nivel, y ahí había sufrido mucho. Creo que en ese aspecto tampoco tiene que tener mucho problema, porque pienso que, bueno, el Oviedo, una de las cosas a destacar en los últimos años, ya no solo con Luis Carrión, también ha sido la solvencia defensiva atrás. Y yo creo que con los centrales, que la verdad que lo han hecho muy bien en la última temporada y normalmente ya en pasadas campañas, como son Dani Calvo, Oyer Luengo y David Costas, creo que por ahí no tiene por qué tener mucho problema, ya que la base en ese aspecto está construida. Veremos cómo los nuevos laterales también los encaja, pero yo creo que al ser el Oviedo un equipo tan solvente atrás, en ese aspecto, que creo que es lo considero sobre todo uno de los principales defectos de Calleja, a lo mejor no tiene tanto problema el técnico madrileño. Si nos vamos a las estadísticas de los equipos de Javier Calleja, vemos que normalmente son equipos goleadores. De hecho, en la tercera temporada suya en el Villarreal, consiguió la segunda marca más goleadora de la historia del Villarreal en Liga. La verdad que es un dato bastante significativo, pero podemos ver también que, por ejemplo, el Villarreal en las 3 temporadas tiene una media de 50 goles en contra. Eso es un dato también, pues, que bueno, no es muy bueno ese dato. Luego en el Levante es verdad que en ese sentido en el primer año mejoró solo encajando 30 goles, pero ya el segundo encajó 45. Tiene una media de 1,55 puntos por partido. Y luego tiene un 42% de victorias, 28% de empates y 30% de derrotas. Ese es un poco su historial en cuanto a victorias, empates y derrotas. Y luego suma un total de 236 partidos como entrenador. Luis Calleja es un entrenador que además creo que también sabe adaptarse rápido a los equipos. Es un entrenador que con lo que tiene normalmente suele apañárselas para realizar un buen trabajo. Eso es algo bastante positivo. Y por ejemplo lo vimos primero en la etapa con el Villarreal, cómo supo adaptarse, y luego ya en el Alavés, que llegó a mitad de temporada, y supo pues sacarlo y salvarlo de esa zona de descenso y evitar el descenso del equipo blanquiazul. Yéndonos un poco otra vez al sistema, vemos que utiliza 2 puntas siempre, en general. Por los equipos que ha pasado, utiliza mucho jugar con 2 delanteros centros. Uno siempre que sea un poco más el 9 de referencia, y ya luego otro que te estire más el campo, que tenga la capacidad para caer en banda, porque muchas veces el equipo a veces puede pasar incluso a un 4-3-3, ya que el que está haciendo de enganche por detrás de los puntas pase una banda, un delantero pase a la derecha y en punta se quede uno como referencia. Y eso te permite pues tener diferentes variantes tácticas sobre el terreno de juego. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño análisis de cómo juega el Villarreal ante un partido contra el Valencia. Entonces, viendo un poco lo que es el posicionamiento del equipo, ya vemos así de primeras cómo el equipo se posiciona en un claro 4-1-2-1-2, donde Rodri se incrusta entre los centrales. Luego vemos un doble medio centro ahí, con Manu Trigueros, y ya luego Pablo Fornals en el enganche. Ya vemos cómo los laterales se incorporan a la altura del medio del campo, y cómo Rodri es un jugador fundamental para dar salida al equipo en esa salida de balón. Vemos cómo es un equipo que intenta salir con el balón jugado desde abajo, y cómo va a morderte en la presión. Aquí lo vemos, cómo sale con el balón jugado, intenta combinar triangulando, y cómo intenta encontrar a ese hombre libre. Aquí vemos cómo el equipo, en cuanto no tiene el balón, intenta recuperarlo cuanto antes, yendo a morder. Y además tiene esa capacidad para ser en algunos momentos un equipo directo o intentar transiciones directas. Aquí vemos cómo que bien finaliza Carlos Vaca.
Aquí volvemos el ataque del Valencia y qué rápido recupera, y otra vez la importancia de encontrar esos apoyos y salir bien con el balón jugado desde atrás. Triangulamos con calma, obviamente estamos hablando de jugadores con mucha calidad. Tenía a Rodri de Villarreal, a Pablo Fornals. Vemos otra vez, y aquí vemos la importancia de la presión en los equipos de Javier Calleja, cómo el equipo realiza en bloque una buena presión. Cómo intentan, pues cada uno a su marca, y va al hombre hasta llevar al Valencia a que tenga que jugar con el portero. Esto es un pequeño resumen de diferentes fases del juego. Y ahora la pregunta es, ¿Javier Calleja tiene los jugadores necesarios para realizar este juego? Yo creo que sí. Al final, comparando un poco el estilo de juego de Javier Calleja y Luis Carrión, tiene similitudes. Como los laterales son entrenadores ofensivos que quieren tener el balón. Con Luis Carrión, por ejemplo, veíamos dos delanteros sobre el césped normalmente. Es verdad que Masca era el que no funcionaba tanto como 9, sino que caía en banda, y luego Alemão sí, claramente como 9 referencia. Aquí vamos a ver dos 9 en el sistema de Calleja probablemente más claros. Analizando también cómo puede colocar a los jugadores en lo que es el medio del campo, que puede que sea lo más complejo. Yo creo que, hombre, ya veremos el pivote en función de lo que fichan. Pero bueno, viendo luego Colombato obviamente, probablemente Cazorla. Recordar que Javier Calleja en su etapa en el Villarreal tuvo a Santi, que fue un jugador importantísimo y crucial en el equipo de Javier Calleja. Al final te da esa creatividad y esa clase y esa elegancia que tiene el jugador asturiano. Y creo que si está bien, pues va a seguir siendo un jugador fundamental. Entonces yo diría que Colombato, Cazorla o si no, Seoane, por donde Cazorla. Y luego en esa zona de enganche tienes jugadores como Sebas, como Borja Sánchez, si se queda Paulinho, ya veremos en función también de lo que fichan. También uno puede decir, entonces renuncias a tener extremos puros. Calleja tiene la capacidad de adaptarse, como ya he dicho, a lo que tiene. Y en su etapa en el Villarreal supo colocar a Samu Chugueze, que es un jugador que a día de hoy está en el Milan, en esa posición de enganche. A simple vista, Samu Chugueze es un jugador rápido, vertical. ¿Quién te diría que tendría esa capacidad para aparecer tanto por dentro como, por ejemplo, lo hizo en su etapa en el Villarreal, el jugador nigeriano? Luego ya era un jugador que partía desde el medio y ya luego iba hacia el costado. Entonces, en ese sentido, Calleja tiene esa capacidad para adaptarse a lo que tiene. Y para finalizar el vídeo, mi opinión sobre Javier Calleja. A mí de primeras me transmite mucha ilusión. Creo que es un entrenador de mucha magnitud, lo considero un entrenador de primera. Si analizamos sus diferentes etapas, en el Villarreal lo hizo muy bien, en el Alavés el primer año lo salvó, y luego ya en el Levante, es verdad que con un muy buen equipo lo llevó el primer año a la final, y luego le echaron, estando tan solo a 3 puntos del playoff a mitad de temporada. Creo que ya no solo por estos datos, sobre todo resaltando la etapa de Villarreal, sino por que es un entrenador que le va a dar al Oviedo una seña de identidad clara. Y el Oviedo le va a dar a Javier Calleja esa oportunidad para que demuestre que es un entrenador de primera división. Creo que tampoco es una locura pensar que Javier Calleja a lo mejor es mejor entrenador que Carrión. Al final el historial está ahí de Javier Calleja. Y sobre todo, muy importante, que se le va a dar continuidad al estilo de juego del Real Oviedo, cambiando algunos matices, pero la idea más o menos va a ser la misma. Así que yo tengo muchas expectativas, con muchas ganas de ver a este nuevo Oviedo, y la verdad que tengo mucha confianza en este nuevo míster. Así que bueno, esto es un poco el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, acordaos de suscribiros, dar a la campanita y darle like. Nos vemos en la próxima.